Les bendigo en el nombre de Jesucristo. En este día vamos a compartir sobre el remanente Pablo. La lectura bíblica la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Muchas personas están sufriendo por ansiedad. Tienen ansiedad por el futuro. ¿Qué va a ocurrir con mi familia? ¿Qué va a suceder a mis hijos? Muchos tienen temor, incluso pánico. Voy a perder el trabajo. Y la economía está cayendo grandemente. Están sufriendo grandemente por el futuro. En el tiempo del remanente Pablo era lo mismo. Ellos sabían que en el futuro iban a venir grandes desastres. Era la misma situación. Por el tema del coronavirus, para guardar nuestra salud, están cada vez poniendo más leyes, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, esas leyes, muchas de ellas, están atentando contra nuestra libertad básica. Están quitándonos mucha libertad personal. En el tiempo del remanente Pablo era exactamente lo mismo. Ellos, aunque eran el pueblo de Dios, por perder el pacto, por perder el evangelismo, los mismos romanos los habían colonizados. Aunque parecía que tenían libertad, no era realmente así, no podían hacer todo lo que querían. Los romanos estaban dominándolos grandemente. También en este tiempo vemos que estamos teniendo persecución. Y es lo mismo que ocurrió en el tiempo del remanente Pablo. La iglesia estaba sufriendo persecución. Están parando los cultos en las iglesias. Están parando incluso las reuniones para dar culto en distintos lugares. Y están haciendo que hagamos culto por internet. Pero eso es muy difícil. Es difícil, ¿verdad? Un domingo por la mañana levantarse y ponerse delante de una pantalla, concentrarse bien. El primer día lo haces, al otro domingo más o menos, y poco a poco, sin darte cuenta, dejas de recibir la fuerza, la gracia, empiezas a perder el culto. Y eso es lo que Satanás quiere totalmente, que perdamos el culto, porque él sabe que si un hijo de Dios toma el culto, en ese momento toma el pacto, recibe la fuerza espiritual, y con esa fuerza espiritual, en el lugar donde esté, el reino de Dios se va a establecer, las obras de salvación se van a levantar, y él quiere que perdamos totalmente el evangelismo. Por eso, a través de perder el culto, perdemos todo totalmente. Ya no tenemos fuerza, nos sentimos vacíos. Eso es poco a poco, ¿verdad? Pero llega un momento que estás súper vacío por perder el culto. ¿Y qué haces? Intentas llenarte con otras cosas, pero el problema es que otras cosas no pueden llenar tu vacío espiritual. Las otras cosas no te pueden dar respuesta espiritual y te sientes frustrado, te empiezas a quedar atado, esclavizado a otras cosas y empiezas a tener problemas en tu matrimonio, con tu familia, con otras personas y por supuesto no tienes ninguna fuerza para poder evangelizar y eso es lo que Satanás quiere, que estemos perdiendo lo más importante, el culto. Eso es lo más importante. Y eso es lo que Satanás hizo desde el principio. Lo vemos desde el principio, en Génesis 3, del 1 al 6. El hombre vivía relacionándose con Dios, dando culto a Dios a través del Espíritu y gozando de toda la autoridad y bendición que nos había dado, gobernar y sojuzgar la tierra. El hombre vivía feliz, completo, pero este Satanás hizo que rompieran el pacto. En ese momento el hombre murió espiritualmente, ya perdió el culto a Dios. Y ahí fue la gran caída, cuyo desastre todavía nos afecta y sigue afectando a la humanidad. Él fue directo a que perdieran el culto, la relación con Dios, porque hemos sido creados para dar culto a Dios. Por eso Satanás siempre
Su conclusión es que rompamos el culto. Si un hijo de Dios tiene victoria en el culto, toma la palabra, ora cada día, las obras del evangelismo se levantan a través de él y eso tiembla a Satanás. Satanás, cuando un creyente tiene victoria en el culto, él tiembla, no puede acercarse a él porque está realmente aferrándose al pacto de Jesucristo. Y Satanás solo teme una cosa, a Jesucristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que no sean engañados, que puedan ver claramente en este tiempo, como en el tiempo de Pablo, cuál es la estrategia de Satanás. Lo que él quiere es que perdamos ese culto, que dejemos de escuchar la palabra de Dios, que dejemos de orar y recibir la fuerza espiritual, que no seamos esa cumbre espiritual, porque sabe que si estamos gozando de ese estado espiritual, Dios nos va a utilizar grandemente para dar respuesta a nuestra familia, para dar respuesta en nuestra región y, como dice la palabra, hasta lo último de la tierra. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Había muchos desastres en este tiempo, del futuro, desastres de la nación, desastres en la iglesia, pero Dios, por su gracia, levantó a un remanente, al remanente Pablo. Y en cada época, como estamos viendo semana tras semana, a través de la palabra, en cada época de desastres, Dios por su gracia escogía un remanente, un grupo de remanentes, una minoría, que se aferraban al pacto de que Jesús es el Cristo, que oraban y eran llenos del Espíritu Santo y alineaban su vida para cumplir la evangelización del mundo. A través de esos remanentes que humanamente no eran fuertes ni tenían un gran respaldo, pero eran los que Dios había preparado. Dios obraba grandemente y el Evangelio era restaurado en sus épocas. En esta época nosotros, por gracia de Dios, somos el remanente de Dios, que puedan tomar fuertemente ese pacto, porque el remanente de Dios no puede fracasar. Y que estemos entendiendo, orando, disfrutando del culto, cuál es la misión que Dios tiene para nuestra vida. Eso es lo más importante. Pablo, para descubrir su misión, él gozaba del culto. Él tenía un estado espiritual reconocido por Dios. Vemos en 2 de Corintios 12, del 1 al 10. Aquí Pablo escribe que él, estando dando culto a Dios, tuvo una visión, dice que subió al tercer cielo. Él de verdad tenía ese estado espiritual donde podía tener esa relación, esa comunicación con Dios, recibir el poder de Dios para poder ser utilizado para la obra tan grande que Dios realizó a través de él. Por eso él sabía la importancia de tener victoria en el culto. Sin culto no tenemos nada. Dentro del culto, teniendo victoria en el culto, ya tenemos todo. Por eso le bendigo en el nombre de Jesucristo, como el remanente Pablo. No se quede mirando las circunstancias, las situaciones. No esté fijándose en los problemas. Empieza a restaurar el culto. Ahí tiene la respuesta. Porque Jesús el Cristo es consumador de todos los problemas. Yo tengo que estar dando culto y aferrarme fuertemente a ese pacto. Ahí se va a manifestar el poder de Dios en mi vida. En primer lugar, vemos que Pablo sabía muy bien cuál era el pacto que Dios había dado para su vida, su pacto absoluto. Y lo vemos en Hechos 9:15. A través de Ananías dijo que él era un instrumento escogido para llevar este evangelio. En primer lugar a los gentiles, él fue llamado el apóstol para los gentiles. También a los judíos y también ante reyes. Eso era el pacto absoluto que Dios le había dado a Pablo. Nosotros también, como Pablo, es muy importante que estemos encontrando la misión, ese pacto absoluto que Dios tiene para nuestra vida, para entender ¿por qué Dios está obrando en nosotros? ¿Por qué nos ha llamado? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estén restaurando el culto. De esa manera podrán encontrar la misión que Dios tiene para su vida.
Y tomando ese pacto se empieza a cumplir, esa palabra se cumple, ahí empieza como ese itinerario. Y es muy importante estar dentro de ese itinerario, dentro del pacto. Pablo tomó ese pacto y ahí ese pacto se empezó a cumplir. Es como si uno monta en un tren, ¿verdad? Tiene sus paradas. Tú no estás preocupado, no tienes que conducir, ¿no? Ese tren te va llevando y por el lugar que es necesario. Pero sabes que vas a llegar al final. Pablo sabía que esto se iba a cumplir y tomando ese pacto Dios empezó a obrar, ¿verdad? Y dentro del tren, si estás dentro del pacto, dentro del tren puede caer lluvia, granizo, puede haber una tempestad, ¿verdad? Pero tú estás ahí dentro, tranquilo. Lo ves por la ventana, pero no te afecta. Y si estamos siguiendo la corriente de la palabra de Dios, tomando la palabra, pueden haber tormentas, dificultades, pero no nos mueven, no nos tocan, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que estamos en el itinerario del pacto y que ese pacto 100% Dios en su horario lo va a cumplir. ¿Cómo empezó ese itinerario en la vida de Pablo? Vemos en Filipenses 3, nos explica Pablo mismo quién era él. Pablo nació en Tarso. Él era de una buena familia y allí él estudió en una de las universidades más importantes de Asia, la Universidad de Tarso. Ahí estudió filosofía. Pablo, aparte de ser de buena familia, hablaba varios idiomas, hablaba griego, hebreo. Era también una persona que estudió con Gamaliel, que era uno de los rabinos o maestros más importantes de ese tiempo. Pablo tenía un respaldo muy alto, era una persona intelectualmente con un nivel muy alto. Pablo también, en cuanto a su religión, era fariseo, era una secta que había en ese tiempo de los judíos, que ellos eran muy estrictos, cumpliendo la ley y sobre todo las tradiciones. Era tremendo todas las cosas que tenían que hacer, ritos, cosas cada día, pensando que de esa manera iban a recibir la salvación. Pero Pablo pudo entender que ni el humanismo, ni el conocimiento humano, ni el conocimiento intelectual, que por supuesto es bueno, ni la economía, que también es necesaria, ni tampoco la religión, el esfuerzo del hombre, te da respuesta. Porque Pablo, a pesar de tener todo ese respaldo humano tan bueno, realmente él todavía estaba vacío. Estaba sufriendo muchísimo. Vemos que Dios obró, porque Dios por su gracia es el que tiene la iniciativa. Él es soberano y él empezó a obrar en un acontecimiento que Pablo pudo experimentar siendo joven allí en Jerusalén. Allí aconteció el primer martirio de la historia de la Iglesia y fue el diácono Esteban. Dice que llevaron a Esteban y lo apedrearon. Y Pablo era el que guardaba sus ropas, es decir, era el testigo. Entonces Pablo estaba de acuerdo en la muerte de Esteban, porque Pablo pensaba que Jesús realmente era un impostor y que todos esos seguidores eran impostores. Por eso él, que tenía ese celo para Dios, él estaba de acuerdo en que apedrearan a Esteban, pero se quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque Esteban, cuando estaba injustamente recibiendo todas esas piedras, dice que tenía una paz tremenda. Incluso se quedó sorprendido cuando él, Esteban, mirando a los cielos, dice que vio al Señor, al Hijo del Hombre, levantado allí para recibirlo. Porque el Señor ama grandemente a sus evangelistas, por eso se levantó. Y estaba Esteban allí viendo y relatando a todos esa visión. Y eso le impactó a Pablo. Y antes de morir, él también le pidió a Dios que los perdonara, como hizo el Señor en la cruz. Porque Esteban era una persona llena del Espíritu Santo. Entonces Pablo realmente se quedó impactado. Ahí Dios empezó a obrar en la vida de Pablo. Luego, yendo hacia Damasco, vemos en Hechos 9, del 1 al 7, iba hacia Damasco para perseguir a la iglesia.
tenía ese celo por Dios equivocado, pero intentaba ir hasta Damasco, hasta la capital de Siria, para buscar a esos cristianos que estaban escondidos y poder llevarlos a la cárcel. Pero dice que en el camino de Damasco se le apareció una gran luz y cayó al suelo. Y entonces dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues?, le preguntó el Señor. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra un aguijón. Y entonces el Señor dijo: ¿qué quieres que haga? Entonces fíjense, el que estaba yendo a perseguir a los seguidores de Jesús, de repente Jesús, a través de una gran luz, se presenta delante de Pablo. Pablo se quedó impactado y luego dijo: ¿qué quieres que haga? Fíjese el cambio. Él, que decía que Jesús era totalmente alguien que blasfemaba contra Dios, un impostor, ahí: ¿quién eres, Señor? Ya le llama Señor. ¿Qué quieres que haga? Ya quería servir al Señor. Había un cambio totalmente. Y ese es el cambio que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Solo a través de Jesús, en el Cristo, podemos nacer de nuevo, convertirnos en nuevas criaturas, convertirnos en hijos de Dios. Y eso es lo único que podemos ver a través de la palabra. El único que lo puede hacer es el Señor mismo. Por eso Pablo, en ese tiempo, se convirtió en hijo de Dios. ¿Y qué ocurrió? Vemos que después de ese tiempo se encontró con Ananías. Fue la bendición del encuentro. Ananías seguramente estaba en Damasco orando para que Dios le enviara discípulos. Y Dios le dio ese discípulo, Pablo. Por eso él fue obedeciendo al Señor, oró por él, y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. También sus ojos empezaron a recobrar la vista. Y allí él le daría la palabra para poder nutrir a Pablo. Después de eso, dice la palabra en Gálatas 2, del 17 al 18, que Pablo se fue a Arabia. Dicen que allí estaría seguramente sobre 12 años, y en Arabia Pablo tuvo un tiempo de concentración, donde él estaba centrado en la palabra, en la oración, estaba realmente siendo transformado a través del poder de la palabra. Y todas las personas, todos los remanentes especialmente, que Dios utiliza en cada época, viendo sus vidas, cómo Dios obra en ellos, todos tienen ese tiempo especial. Ese tiempo donde se concentran realmente en Dios, donde Dios, aunque parece que no pasa nada, está trabajando profundamente a través de la palabra en sus vidas, para cambiar lo grabado, lo enraizado y la vieja naturaleza. Es un tiempo necesario para ser utilizados por Dios. Por eso a veces nosotros podemos estar en un tiempo donde parece que estamos parados. Podemos sentirnos así: uy, parece que Dios no está obrando en mi vida, o no estoy haciendo muchas cosas para el Señor. Pero Dios es el que hace la obra. Y Él, a través de la vida de Pablo, vemos que Él trabaja profundamente. Pablo tuvo ese tiempo, un tiempo de concentración, donde él pudo estar cambiando, sobre todo espiritualmente, donde pudo estar rompiendo tantos límites, esquemas, trampas, moldes, ataduras en su vida, a través del poder de la palabra. Y yo les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan tener en su vida ese tiempo, cada día, un tiempo de concentración en Dios. Ahí Dios va a obrar grandemente en cada uno de ustedes. Luego llegó otro horario. Vemos en Hechos 11, 25 y 26, que ocurrió algo tremendo. Dice que por causa de la persecución de Esteban, y siempre que un mártir derrama su sangre, eso no es en vano. Dios obra grandemente a través de ese sacrificio. Y a través de la muerte de Esteban, no solo fue el comienzo para que Pablo pudiera estar conociendo al Señor. Dios utilizó eso para muchísimas cosas más. Dice que fueron esparcidos porque la iglesia de Jerusalén se había acomodado
Estaba perdiendo el evangelismo. El Señor les había dicho hasta lo último de la tierra, pero se habían quedado un poco acomodados. Y también podemos estar sin darnos cuenta como creyentes en esa situación, estar cómodos en nuestra zona de confort, ¿verdad? Ya estamos ahí tranquilos, todo funciona bien, pues ya no me voy a esforzar más ni voy a pensar en otras cosas, estoy ya bien así, ¿verdad? Por eso Dios tuvo que estar obrando de esa manera, utilizó el martirio de Esteban para que ellos fueran esparcidos, porque se levantó una gran persecución. Y al ser esparcidos, cuenta que muchos de ellos llegaron a Antioquía y allí por primera vez predicaron este evangelio de que Jesús es el Cristo, no solo a los judíos, sino también a los griegos. Y muchos griegos empezaron a recibir al Señor y se levantó una gran comunidad donde Dios estaba obrando grandemente. La iglesia de Jerusalén envió a Bernabé allí. Se quedó impresionado. Bernabé se quedó impresionado de cómo Dios estaba obrando con los griegos. Era romper grandes esquemas para su vida. Por eso Bernabé, guiado por el Espíritu Santo, fue a Tarso, llamó a Pablo y dice la palabra que se reunieron en Antioquía y durante un año estuvieron nutriéndolos, estuvieron levantando discípulos. Y ahí empezó una gran obra. ¿Qué es lo que ocurrió? Vemos que en Antioquía fue la iglesia que Dios levantó para empezar las misiones. En Hechos 13 estaban reunidos allí en ayuno, en oración, y el Espíritu dijo: separadme a Bernabé y a Pablo para la obra que tengo para ellos. Por primera vez en la historia de la iglesia se levantan las misiones. El Espíritu Santo les lleva a hacer las misiones. Y llegan a Chipre y allí había un procónsul, Sergio Paulo, pero había también un mago que estaba impidiendo que recibiera el Evangelio. Y Pablo y Bernabé ahí orando, llegó un momento que Pablo ató el poder de Satanás que estaba en Barjesús y quedó ciego. Y Sergio Paulo quedó tan impresionado que pudo recibir el Evangelio. Por eso es ese primer viaje misionero. Vemos como Dios levantó a Pablo como un gran testigo. En el segundo viaje misionero pasó algo muy interesante. Ellos estaban en Asia, pero dice que el Espíritu impedía a Pablo que predicara el Evangelio. Entonces Pablo estaba sin saber qué hacer. Entonces en esa situación, ¿qué hizo Pablo? Él se fue a Troas y en Troas por la noche empezó a hacer culto. Y cuando vienen situaciones, dificultades, no tenemos que ir a los hombres, no tenemos que intentar arreglarlos nosotros mismos. Somos hijos de Dios, nuestro Padre tiene toda la sabiduría, todo el poder, Él es soberano. Por eso tenemos que empezar a restaurar el culto. Pablo, al dar culto en esa noche de manera concentrada, dice que tuvo una visión. Un varón macedonio le apareció y le dijo: ven y ayúdanos. Ahí por fin entendió Pablo cuál era el deseo de Dios. Por primera vez, en Hechos 16, es que Pablo y su equipo empiezan a hacer las misiones en Europa, en concreto en Macedonia. Fueron allí y llegaron a la ciudad de Lidia. Vieron cómo Dios estaba todo preparado. Al predicar el Evangelio dice la palabra que Dios abrió el corazón de Lidia. Y esta mujer, que era una mujer empresaria, vendedora de púrpura, recibió tanta gracia que insistió a que fueran a su casa. Y en esa casa se pudo levantar finalmente la iglesia de Filipo, que pudo salvar a toda la región. Por eso también en ese campo, a través de Pablo, él se levantó como un testigo. En el tercer viaje misionero fueron a Éfeso. Éfeso era una ciudad llena de idolatría. Estaba ese templo tan famoso de la antigüedad, que era el templo de Diana, de Artemisa. Toda esa ciudad era una ciudad corrompida, porque cuando hay idolatría los demonios obran en gran manera. Pero allí dice que Pablo empezó durante 3 meses con su equipo a predicar que Jesús es el Cristo en la sinagoga. Y hubo persecución, pero fue la oportunidad para separar a los discípulos. Y en Hechos 19, de 9 al 10,
Dice que los reunió en la escuela de Tiranno y durante 2 años estuvo allí predicando cada día que Jesús es el Cristo. A través de ese movimiento de la palabra, vemos que el evangelismo llegó a toda la región, a todo el país, a través de esa obra que Dios hizo a través de Pablo. No solo eso, esa ciudad de Éfeso, la gente redarguida por el Espíritu Santo al conocer al Señor, empezaron a sacar sus libros de magia, a amontonarlos y a quemarlos. Eran unos libros de gran valor. ¿Y qué quiere decir eso? Que toda esa cultura de la oscuridad, a través del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, fue restaurada. Dice que los que hacían los templos de Diana en pequeñito, en plata, y que los vendían, que recibían gran ganancia, liderados por Demetrio, dice que hicieron allí una manifestación, se pusieron en contra, porque estaban quitándoles el negocio. Pero Dios obró grandemente, y la ciudad de Éfeso, y no solo eso, toda Asia fue transformada por el Evangelio. Dios levantó también allí a Pablo como un testigo. Y en el 4.º viaje de Pablo, él era preso, fue preso por causa del Evangelio. Por eso, a través de eso, Dios lo utilizó, como dice Hechos 19, 21, 23, 11, 27, 24, para ir hasta Roma. Y ese era el corazón de Pablo. Dios le había puesto en su corazón ir a Roma. ¿Por qué Roma? Roma era la capital del imperio, la ciudad más importante en esa época del mundo. Entonces, llegar a Roma a predicar el Evangelio significaba la evangelización del mundo. Pablo tuvo que ser preso, pero Dios utilizó eso para que él llegara delante del César, delante de Nerón, pudo proclamar que Jesús es el Cristo. Y ese es el itinerario del pacto de la vida de Pablo. Y su vida se convirtió también en una obra maestra. Y los remanentes de Dios, si nos aferramos a la misión que Dios tiene para nosotros, Dios, todos los problemas que experimentemos, va a cambiar los problemas en una obra maestra. Vemos que a través de Pablo, de los 27 libros del Nuevo Testamento, hay 13 que él escribió inspirado por el Espíritu Santo. Hay 13 epístolas de Pablo que son de bendición, han sido de bendición y serán de bendición hasta que el Señor venga en su segunda venida. A través de ella podemos recibir muchísima gracia. Podemos, sobre todo, el núcleo de esas 13 epístolas es el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Por eso es una verdadera obra maestra para el Señor. No solo eso. A través de Pablo se levantó el movimiento de las sinagogas. Hechos 17.1, 18.4 y 19.8. Él siempre entraba a las sinagogas. ¿Quién hay en las sinagogas? Pues había, por supuesto, los varones, las mujeres, pero sobre todo los niños, los jóvenes, los remanentes más jóvenes. Y ese es el movimiento que hizo Pablo. Él sabía la importancia de traspasar el pacto a la siguiente generación. Por eso él hizo ese movimiento y nosotros tenemos que aprender a través del remanente Pablo. El deseo de Dios es que este Evangelio lo estemos disfrutando nosotros, estemos gozando de él y que estemos traspasándolo sobre todo a las siguientes generaciones. No una teoría, sino realmente la vida y el poder de Cristo resucitado. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que también en sus vidas se esté levantando ese movimiento para traspasar el pacto a las siguientes generaciones. A través de Pablo se levantaron los frutos más importantes de un evangelista, los discípulos. Él tuvo muchísimos discípulos: Lidia, Jasón, Aquila y Priscila, Timoteo. Eran discípulos, porque siempre la obra de Dios es a través de los discípulos. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que estemos orando, primero para ser nosotros verdaderos discípulos, permaneciendo en la palabra,
Y en el horario de Dios, Dios nos hará encontrar los discípulos que tiene preparados para nuestra vida. A través de esos discípulos, en el año 313, se cumplió la evangelización de todo ese imperio romano que estaba lleno de idolatría. Eso fue la obra que Dios levantó a través del remanente Pablo. Todo fue transformado, todo fue cambiado por una persona que humanamente no es una persona fuerte. Dicen los escritos, las tradiciones, que Pablo era bajo. Dicen que encima tenía chepa, que estaba calvo, que era unicejo. Es decir, que físicamente no era muy agradable, ¿verdad? Pero era una persona llena del Espíritu Santo, que daba culto, que entregó su vida totalmente para Dios. Pablo terminó en una cárcel, atado a la pared. Pablo terminó en una cárcel con frío, con humedad. Sus hermanos, los hermanos, le habían abandonado. Lo podemos ver en su última epístola, segunda de Timoteo. Lo habían abandonado, lo habían dejado solo. Ahí ese gran siervo de Dios estaba solo en la cárcel y allí lo decapitaron, murió así. Puede parecer algo muy triste, ¿verdad? Pero a través de ese Pablo, Dios cambió totalmente su época. Y nosotros a veces puede parecer que hemos fracasado, que no funciona, que estamos pasando una situación como si hubiéramos caído grandemente, pero no hay que ser engañados. Todo lo que estamos dando para el Señor, aunque sea pequeño, en su horario va a dar su fruto. Aunque sea algo pequeño para el Señor, Dios lo va a levantar grandemente. Me gustaría compartir la conclusión con ustedes. Pablo dijo en Romanos 16:25 algo muy importante. Mi evangelio. Les bendigo en el nombre de Jesucristo en este tiempo que estamos viviendo. Que estén en primer lugar restaurando el culto. No pierdan el culto. Todo lo tenemos en el culto. Sin el culto no hay nada. Que estén restaurando el culto fuertemente, recibiendo la fuerza y el poder. Y luego, ¿qué tienen que hacer? Empezando en las cosas pequeñas. Empiecen por pequeñas cosas. Por ejemplo, en nuestra familia. En nuestra familia puede haber un problema, una circunstancia con esta persona, con mi familiar. Ahí tienen que estar tomando mi evangelio, utilizando mi evangelio, Cristo solucionador de todos los problemas. Por eso, si toman el evangelio en esa circunstancia, ahí podrán orar. Efesios 6:18, Pablo oraba y era mi oración. Y en esa circunstancia, tomando el evangelio, van a orar. Eso es mi oración. Ciertamente Dios le va a dar respuesta porque usted es un hijo de Dios. ¿Y qué va a ocurrir? Se levantará mi evangelismo. Será un testigo en esa situación. Por eso empiecen por cosas pequeñas, por las dificultades que le vengan. Apliquen el evangelio. Así lo harán mi evangelio. Empiecen a orar en esa situación. Dios le dará respuesta y será mi oración. Y Dios le levantará con esa respuesta como un testigo. Y eso es mi evangelismo. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 4:2. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Dios les ha llamado como remanentes en este tiempo. A través de todos estos mensajes de los remanentes, que podamos entender quién somos, que podamos comprender que en esta época el remanente de Dios por su gracia somos nosotros. Y si estamos aferrándonos al pacto de Jesús el Cristo, si estamos restaurando el culto y enfocando nuestras vidas para descubrir la misión que Dios tiene para nosotros, Dios nos va a utilizar de la misma manera. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos has llamado en esta época donde hay problemas, persecuciones, hay desastres y van a venir todavía más desastres. Pero somos tu remanente, que podamos tomar fuertemente ese pacto,
saber quién somos y restaurar especialmente el culto. Que podamos tener victoria en el culto. Señor, utilízanos como a Pablo para transformar esta época con tu evangelio. Atamos el poder de Satanás que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.